acá les traje un mapa que muestra que una buena cantidad de países en el mundo, los que están en azul, tienen leyes de privacidad, más de 140 países en el mundo, ¿no? O sea que hay una cantidad importante, salvo algunos, que son los que están en color, en otros colores que no sean azul. Los rojos están en desarrollo, y los blancos por ahora no tienen iniciativas de hacer leyes de privacidad. Eh, hay un hito importante en la historia de la regulación de privacidad, es la regulación que sacó la Unión Europea hace unos 3 años atrás, que es conocida por sus acrónimos en inglés, GDPR, todo el mundo dice GDPR o GDPR en español, que significa General Data Protection Regulation, que fue establecida por la Unión Europea. La Unión Europea se ha convertido desde más o menos 2017, 2018 como un poco el intermediario y el generador de regulaciones que tratan un poco de poner freno al amplio desarrollo de algunas plataformas que están concentrando gran cantidad de información. Y recuerdo un discurso que dio el presidente Macron en ocasión de una reunión importante sobre Internet, el Foro de Gobernanza de Internet, que se realizó. Es una reunión que se organiza todos los años. En el 2018 se organizó en París, en la sede de la UNESCO, y estaba el presidente Macron dando el discurso de apertura junto con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y dijo Macron en un discurso muy, muy comentado que había como dos Internet, una Internet como muy regulada, muy controlada, haciendo referencia a Oriente, a China, y una Internet de California, haciendo referencia a ICANN, y que hacía falta más regulación, más regulación en Internet, y bueno, era en la época que se desarrollaban todas estas regulaciones europeas. Habrán visto que hay sanciones, empresas, o sea, Europa se ha convertido un poco como el faro de la regulación que trata de por lo menos poner un marco al gran desarrollo de algunas plataformas que están acumulando gran cantidad de datos. Entonces, esta regulación del GDPR se convirtió en una regulación importante que no solamente implica cambios en la Unión Europea, sino que ha impactado a la regulación de privacidad en todo el mundo. Entonces, como les dije recién, más de 100 países ya cuentan con reglas de protección de datos, pero como les dije en el video anterior, la gran mayoría de las bases de datos que protegían estas redes, estas leyes de hace unos 20 años, eran bases de datos medio fijas, donde había empresas que acumulaban datos de gente, por ejemplo, clientes o pacientes, cosas así. Pero ahora la información se genera de gran cantidad de maneras, de infinita cantidad de formatos y en grandísimas cantidades, y se están acumulando en forma importante en algunas, en pocas empresas. O sea, que hay empresas que tienen una gran cantidad de información acumulada, y con herramientas de inteligencia artificial, bueno, se pueden hacer una serie de deducciones y actividades que no necesariamente son malas, pero hay que por lo menos ponerlas en un marco regulatorio. Entonces, el GDPR le agrega a todas las regulaciones de privacidad algunas nuevas dimensiones, y una es como la responsabilidad o la accountability. O también en español se dice responsabilidad demostrada o responsabilidad proactiva. O sea, le agrega nuevas dimensiones al rol de la protección de la privacidad. Vamos a ver un poco en qué consiste esta regulación del GDPR. La responsabilidad demostrada significa todas estas cosas que ahora les voy a contar. Primero es la privacidad desde el diseño. Entonces, cuando alguien diseñe una aplicación o diseñe el uso de una plataforma o un software, va a tener que tener en cuenta temas de privacidad cuando está diseñando la plataforma o cuando está diseñando el software. No después hacer un emparche cuando ya está todo listo, sino que lo tiene que tener previsto
antes, y también tiene que evaluar el impacto que ese software o que esa aplicación o que esa plataforma va a tener en la privacidad de los individuos y en los datos de las empresas que también estén compartiendo sus datos ahí. Va a tener que tener una documentación exhaustiva de todo lo que está pasando, y aparece una nueva figura llamada el DPO, Data Privacy Officer. Acuérdense que en las empresas tenemos el CEO, que es el Chief Executive Officer, que es el number one de la empresa. Después tenemos el CFO, Chief Financial Officer, y está el CTO, el Chief Technical Officer de tecnología, y ahora aparece una figura nueva como requisito de la regulación, que es el oficial de privacidad. Hay alguien que se ocupa especialmente de supervisar la normativa de privacidad que se aplique correctamente. Implica que haya auditorías y monitoreos de riesgos del uso racional de los datos y bien usados, y seguridad de los datos y reportes suficientes. Todo esto conforma lo que el GDPR dice que es la responsabilidad demostrada. ¿Qué pasa? ¿Para quiénes? Ustedes me van a decir, Olga, pero esto era para los europeos. Bueno, lo que pasa es que todo está interconectado. Entonces, hay europeos que están en otros lugares, hay empresas europeas que trabajan en otros países. Entonces, si bien es aplicable a datos establecidos en la Unión Europea o localizados en otros países, pues, implica el uso de esta regulación siempre que estén relacionados con datos de la Unión Europea. El no cumplimiento implica multas sobre la ganancia, el revenue que tenga la empresa anual. Las empresas son responsables ante la Autoridad de Protección de Datos del país donde estén en la Unión Europea. Cada país de la Unión Europea tiene su autoridad de datos, y en ese caso las empresas son responsables ante la autoridad en el país que están establecidas, y fortalece los derechos individuales. Yo me puedo llevar los datos, yo puedo decir, bueno, yo solicito mis datos y me los llevo, y cambio de proveedor. Si me los llevo de una plataforma, me los llevo a otra. Tienen que pedirme consentimiento activo e informado. Y puede ser revocable. Si yo di el consentimiento, lo puedo quitar. Y tengo que tener el derecho a borrar mi información si no hay una razón legítima para retenerla. Si no hay alguna razón legal que fuera necesario que se retenga, yo podría pedir que toda la información se borre. Entonces, va un poco más allá de lo que era antes simplemente proteger las bases de datos, sino que le da un protagonismo importante a los derechos de los individuos. Tienen las empresas también más obligación en esto que se llama accountability o responsabilidad demostrada. Cuando se trata de conjuntos de datos de alto riesgo, las empresas deben documentar una evaluación de impacto de la protección de datos en relación al riesgo potencial y el impacto que las actividades de procesamiento de datos pueden tener en los derechos y libertades de las personas involucradas. Entonces vuelve otra vez a resaltar esta idea de la privacidad por diseño. Se debe notificar cuando no se ha podido hacer un cumplimiento exhaustivo de la normativa, y como les dije, incluye la figura esta del delegado de protección de datos. ¿Qué pasa con el GDPR? Como les dije recién, increíblemente ha hecho un impacto muy grande y ha logrado un reconocimiento internacional por su aplicación extraterritorial. Entonces, no solamente obliga a las empresas que están en la Unión Europea, sino también a las que están en otros países que tengan información de ciudadanos europeos. Por eso prácticamente tiene como un alcance global, porque datos europeos hay en todos lados, y entonces esos datos también tienen que ser tratados de esta manera. Y le da a las autoridades de la Unión Europea una facultad para llevar investigaciones interesantes sobre este tema, y ha implicado que todos los países de América Latina revisen su normativa. Todos están en este proceso. Argentina también tiene un proyecto de ley para actualizar su ley de protección de datos personales. Entonces, también ha generado un cambio importante en las empresas. No importa que sean europeas o no, empresas globales, como pueden ser las empresas de redes sociales, han adaptado sus entornos y sus plataformas a poder mejorar
por lo menos la percepción de los usuarios sobre temas de privacidad, ¿no? Entonces, se ha incorporado en los mismos productos este tema de que los titulares de los datos deben tener control, y se han diseñado políticas enfocadas en el individuo. Por ejemplo, en varias empresas privadas, y quizás lo han notado ustedes si son usuarios de redes sociales, se han incorporado páginas especiales donde, por ejemplo, acá les copié una de Facebook, comprobación rápida de privacidad, te mostraremos algunas opciones de configuración para que te puedas tomar decisiones correctas sobre tu cuenta. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Quieres ver lo que compartes? ¿Cómo proteger tu cuenta? ¿Cómo pueden usarse, cómo pueden buscarte las personas en Facebook? Tu configuración de datos en Facebook. Lo que quiero resaltar es que las empresas privadas también han reaccionado positivamente, incorporando principios de privacidad, distintos controles sobre la privacidad, ayudan a entender cómo los datos son usados por la plataforma, están incorporando la privacidad por diseño cada vez que van haciendo actualizaciones, o si son plataformas nuevas, protegen la seguridad de la información, están contemplando el derecho al borrado y la portabilidad de datos, y con un monitoreo, o sea que este tema de la accountability ha hecho impacto también en las empresas privadas. Lo que quisiera también resaltar es que los individuos tenemos una responsabilidad sobre esto. O sea, no va a suceder por magia que mi perfil cambie si yo no me tomo el tiempo de analizar las distintas opciones que me ofrecen ahora las redes sociales. Y lo que yo he podido comprobar es que la verdad es que en general se han ajustado estos principios y estos controles de una manera bastante más adecuada y más fácil de entender. Lleva un rato, sí, hay que dedicarse, pero también una buena parte, lo mismo que en la seguridad, cuando les mostré esa lista de chequeos que proponía Interpol. En el caso de la privacidad también hay una responsabilidad importante de nosotros como usuarios de redes sociales y como protectores de nuestra privacidad en tomarnos un tiempo y revisar lo que las empresas privadas están ofreciendo para poder evitar problemas con la privacidad de sus usuarios. Finalmente, volviendo al tema que nos convoca, que es entender las reglas y entender nuestro ecosistema de Internet, les vuelvo a mencionar que la OEA también tiene una comisión que se dedica a estudiar temas de privacidad, y lo mismo que en temas de seguridad, tiene espacios de capacitación y de ayuda a los países miembros. El Consejo de Europa también tiene una normativa para privacidad, por supuesto, la Unión Europea con el GDPR, que les acabo de mencionar, y que ha impactado en todo el mundo. Y después aquí abajo tengo algunas de muchas agencias de privacidad de América Latina. Tengo la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina, la NPD de Brasil, el INAI de Uruguay. Entonces, acá se hacen reglas de privacidad, se van adaptando, pero parecido al tema de la seguridad, no tenemos una normativa global sobre temas de privacidad, sino que, bueno, un poco las empresas privadas van adaptando a las necesidades de la evolución de la tecnología. Algunos bloques, como por ejemplo la Unión Europea, van haciendo normativa, y los países van adaptando sus leyes al cambio que nos va trayendo la tecnología.